Suscríbanse y dándole like a los videos y estén pendientes de las dos cuentas de Facebook y una de Instagram. La de Facebook, que es principal, se llama FitNew Productos de Facebook. La segunda cuenta es principal también, se llama Brian Iván Acosta. Y la de Instagram se llama Face Content. Y ahora sí vamos con el video épico. Hola comunidad, hoy estamos aquí en de nuevo, vamos a ver esto y hoy vamos a ver historias de digitales que no sabes sobre Internet 2. Bien, bienvenidos a la segunda parte. Aquí vamos a hablar de dos historias que han pasado de forma ficticia y pueden suceder en la vida real. Y ya deben entender que pronto va a pasar algo raro. Aquí va la primera historia. Descargar archivos desconocidos es peligroso. Hoy en este término vamos a hablar de una historia que sucedió hace un tiempo y pasó hace desapercibido y fue suerte que tuvo suerte que no sucedió de mal. Un joven chico llamado Víctor, trabajaba en su computadora siempre y de vez en cuando. Él era una persona bien aplicada, trabajaba en la computación y hacía todo tipo de volados, pero un día Víctor se dedicó a descargar un formato que no podía descargar por medio de caro, porque era caro de descargar. Decidió usar la versión bajera, pero él no se daba cuenta que decía que si descargaba formatos de accesos desconocidos podrías generar un problema en tu computadora o incluso podrían hackearte el sistema de tu computadora. Víctor ignoró las advertencias y se dedicó a descargar ese archivo, pero cuando empezó a darle a ejecutar, su computadora tiró las señales de advertencia que hubo una falla, que la han infiltrado, pero se dio cuenta bien tarde que había un virus que infiltró todo. Incluso le tomó acceso de los números de cuenta bancaria que él tenía y le estaban volviendo el pisto. Víctor se ajolotó, se alocó y por eso la única forma para detener esto fue llamar al departamento de sistemas de seguridad software y esa fue la única forma para deshabilitar el virus. Lograron limpiar su PC del virus y evitaron que robara las cuentas personales, pero algunas de sus cuentas que eran de YouTube fueron robadas incluso pirateadas, porque ahí las tenían en internet. La única forma fue incluso el equipo de seguridad de software llamó a los integrantes de YouTube que tenía ese problema, que le habían robado y pirateado el canal, y la única forma de recuperarlo tomó tiempo. Víctor estuvo durante todo ese tiempo preocupado y ajolotado y sin ningún remedio. ¿Y qué pasaría si dijera que tendría que empezar todo lo que hice de nuevo? Y luego después de que había pasado 3 semanas y 3 semanas más, que duró casi un mes, recibió la notificación del banco y YouTube que le habían asegurado el sistema y se había limpiado el virus. Y ellos dijeron que no podían y no tenían ni idea de dónde. Víctor les comentó de la página desconocida que había descargado. Encontraron la página, pero desgraciadamente la página detectó que el sistema de seguridad habían descubierto el truco de engaño que habían hecho durante el tiempo, que han usado para engañar a varias personas y robarle los datos y las cuentas bancarias, si tienen cuenta bancaria. Ese fue uno de las problemáticas. Y después desaparecieron. Nadie supo y ahí Víctor aprendió que puede, aunque esté caro, de tener que descargarlo. Y si ve páginas desconocidas, no debe descargarlo, porque uno no sabe lo que hay en eso. En estos casos pueden ser digamos, páginas desconocidas de estafadores o hackers. Los hackers son personas que roban, que ya tienen buena experiencia en la computación y eso pasan viviendo de robarle los datos de forma remota y sin preocupar y sin hacer ningún trabajo bien difícil. Ese es su trabajo de los hackers. De ahí roban toda la información y así logran ganar dinero a escondidas. Y hay formas que los hackers hacen para evitar que le descubran las mentiras al poco tiempo. En el caso de Víctor fue suertudo porque esta vez logró
logró evitar que los hackers le robaran toda la información secreta y personal del sistema, porque por lo general hasta los hackers y los abusadores de internet amenazan a las personas, a sus víctimas con pagarles dinero para evitar, con chantajes o amenazas, que pagarles dinero, que si no cumplen eso tendrán que pagar una cantidad de dinero o publicar su información en la dark web o deep web. Eso es por lo general un factor. Hay varios factores de abusos, hasta ahí abusos cibernéticos que le llaman en la policía, en el sistema general de justicia, le llamamos. Y aquí esto claramente es una enseñanza que no deben tocar páginas desconocidas y que no conocen, por la cual esto podría ser catastrófico si no hacemos algo por lo general. Y ahora veamos la siguiente historia, que es peor y que fue una causa bien desagradable y desapareciente y peor aún en estos tiempos. Ahora vamos a la segunda historia. Bromear en la red con desconocidos es bien peligroso y peor aún. Hoy en estos tiempos, hace unos tiempos, un grupo de chicos que desaparecieron. Esta es su historia. Un grupo de chicos estaban en su computadora como siempre haciendo. No es la primera vez que hacen este tipo. Todo el tiempo fueron tercos y no medían el peligro de bromear, de hacer. Hoy durante estos tiempos eran tendencia a hacer bromas pesadas, bromas ligeras, suaves o pesadas, o bien pesadas. Y peor aún, ellos bromeaban de forma pesada en la red poniendo fotos de personas para abusarlas o hacerles bromas pesaditas de forma infantil. Pero un día ellos no se dieron cuenta que hasta las bromas pueden salir peores y costarles la vida. Durante ese día, ese grupo de chicos estaban preparando una broma, pero esta vez en una página oculta que no había visto, y dijeron, ¿qué importa? Podemos hacer esta broma en esta página, pero sin darse cuenta que habría consecuencias graves. Ellos aprovecharon y hicieron la broma de forma digital, pero sin saber que habían consecuencias. Ellos eran bien expertos para esconder su identificación y evitar las bromas, pero ellos no sabían que había una problemática más superior. La página que donde hicieron la broma les tiró un mensaje de amenaza que decía que si con que bromeando van a ver, vendremos, sabemos dónde está su casa y vendrán. Los chicos se asustaron, pensaban que era una broma doble que les hizo esa persona que era su víctima, que hizo ellos a la broma, pero no se dieron cuenta que había otros mensajes más ocultos. Estaba transmitiendo más, dijo, aquí ya casi llegamos, ya te lo rastreamos. Otro mensaje más, que ya casi estoy cerca. Otros mensajes más, hasta que los chicos pararon, pero oyeron un extraño ruido de la puerta y tocaron la puerta, pero no sabían qué era lo que les estaba esperando. Los chicos siempre decían a los padres que nunca abran la puerta a desconocidos, aunque no conozca, pero sin darse cuenta lo que sucedía, abrieron la puerta y había un grupo de hombres armados y enmascarados que eran oscuramente raros y nadie los había visto. Ni siquiera los chicos dijeron, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Dijeron, no pudieron ayudar, y luego después los agarraron a la fuerza, los metieron en una camioneta y esa camioneta agarró rumbo para otro lado. Desde entonces esta historia ficticia fue real, porque en un caso que un chico hizo por una broma, fueron secuestrados y nadie supo qué pasó después al final, ni sus padres sabieron. Los padres ni siquiera se dieron cuenta que habían hecho para que los recibieran ese trato o desaparecieran, y por eso desde entonces nadie se atreve a hacer este tipo de bromas en forma digital a desconocidas, porque nadie sabe qué consecuencias graves puede generar cuando no sabes quién está detrás de la pantalla de un teléfono o de la computadora. Es consciente, y si no
le pasará lo mismo que pasó con esos chicos. Serán llevados por desconocidos en la dark web para explotarlos o venderles sus órganos y dejarlos enterrados en una parte que ni siquiera conocen. Y si no nos cuidamos, y peor aún, la peor, encomiéndese a Dios. Bien, y esto como es claro, estas dos historias son claras. La primera porque tuvo suerte Víctor, que se salvó, pero a esta fue peor, le fueron peor a estos chicos que no tuvieron cuidado con lo que hacían, porque bromear puede ser sano, pero no tanto, porque lo que va a suceder es grave, las consecuencias de esta broma que hizo a esos chicos, que esa gente extraña que venía de la dark web y la deep web, como expliqué anteriormente en videos de misterios de internet. Y es claro que no hay nada, no es común. Esto siempre ha existido en todo el mundo, hasta las élites está eso y nadie se va a hacer cargo de ese problema, porque si hacemos la página abierta podemos generar consecuencias graves, que dejaremos venir a gente desconocida que no conocemos a causar caos, y peor aún que en estos tiempos la red está más aumentada y avanzada, y si no nos encomendamos a Dios, peor, que debemos hacer todo el trabajo bien hecho y tener cuidado y no hacer lo que hicieron estos chicos que hicieron esa broma. Y si no hacemos algo, y peor aún, que en las historias anteriores les explicaron que compraron un chico compró un payaso de la deep web pensando que no era broma, y si es broma, y si es verdad, los payasos de la deep web sí existen, pero ahí los videos de unos youtubers contratan personas diferentes que no aparecen en esos videos, y ellos se disfrazan, hasta buscan volados y los pintan y los dibujan. Esa sí es una buena forma única que hacen. En las películas así han hecho esos trucos de cámara que usan. Eso sí queda claro que esto, pero en la vida real es una cosa, y peor aún que hay secuestros y caos, y si no nos encomendamos a Dios, peor aún que estos tiempos hay que la élite está escondida y buscando un punto para atacar. Les doy gracias, que pase buen día y que Dios les bendiga, y siempre va a haber videos nuevos. Gracias. Like y suscríbanse para la tercera parte. Gracias, que pase buen día y que Dios les bendiga, y siempre va a haber video. Gracias.